Buenos días familia Chiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa lasaña mixta de pollo y carne, una exquisitez al paladar, así que por favor sigue todos los tips y consejos para que llegues a este resultado. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar la pechuga. Vamos a poner cebollín, apio en rama, vamos a poner media pechuga grande o una pechuga pequeña, le vamos a poner sal y la vamos a dejar cocinar de 30 a 35 minutos. Luego vamos a cortar dos cebollas. En mi caso estoy usando dos cebollas porque están muy pequeñas, tú puedes usar una grande y la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Luego vamos a seguir con una zanahoria. Todos estos ingredientes van a ser para la carne ragú o boloñesa o la salsa de carne que vamos a hacer para nuestra lasaña. Vamos a cortar, así como ustedes han visto, en cuadritos bien chiquiticos también esta zanahoria y vamos a proceder a realizar exactamente lo mismo, pero esta vez con dos ramas de apio. Vamos a cortarlas primero en bastoncitos y luego en cuadros finos. Posteriormente nos vamos a ir a una olla, vamos a verter un poco de aceite de oliva y lo primero que vamos a poner allí va a ser un ajo cortado por la mitad y vamos a empezar a sofreír la cebolla blanca junto con el ajo. Vamos a ir mezclando y vamos a dejar hasta que este cambie un poco de color. Luego vamos a agregar las verduras duras, es decir, la zanahoria, mezclamos y luego vamos a agregar también el apio en rama. Vamos a seguir mezclando mis corazones y luego vamos a agregar albahaca seca. Tú puedes agregar albahaca fresca que va a quedar mucho más rica, yo tenía solamente seca, por eso lo sustituí. Luego agregamos un poco de pimienta, mezclamos y esta vez vamos a dejar como por unos 3 a 5 minutos hasta que las verduras empiecen a ablandarse. Luego vamos a retirar los ajos de esta preparación y vamos a poner la carne molida. Estoy usando 400 gramos, puedes usar hasta media libra. Vamos a verter luego la sal y vamos a integrar todos estos ingredientes muy bien. Luego lo vamos a dejar de unos 7 a 10 minutos. La carne va a empezar a soltar sus jugos, así que en esto se va a empezar a cocinar, no es necesario que agregues agua. Luego vamos a agregar el secreto de esta salsa, que es una taza de vino tinto, un buen vino tinto por favor, y vamos a dejar a fuego medio alto por unos 5 minutos mientras el alcohol se evapora. Posteriormente vamos a usar una lata de tomates. Yo estoy usando una de 400 gramos y que es importante, pues es muy importante que sea una lata que no tenga ningún otro tipo de ingrediente, ni azúcar, ni preservantes, ni nada, completamente tomates. Si tú no tienes la posibilidad de comprar esta lata, puedes hacer la misma receta simplemente con tomates y los cocinas. Luego vamos a empezar a machacar muy bien estos tomates y vamos a integrarlos con el resto de la salsa. Dejamos unos 7 minutos a que esto empiece a tomar mucho más sabor. Luego vamos a poner taza y media o casi 2 tazas de el caldo de pollo donde cocinamos la pechuga. Bueno, ese caldo lo vamos a verter acá en nuestra salsa de carne. Luego vamos a agregar 3 hojas de laurel. Por favor no lo omitas, que le da un sabor espectacular. Le vas a poner un poquito de romero si tienes en casa. Vamos a mezclar y una vez tengamos lista esta salsa, así la vamos a dejar cocinar de pronto por unos 5 minutos. Como ustedes se pueden dar cuenta, está suficientemente líquida, así tiene que quedar. La vamos a tapar y la vamos a dejar de 45 minutos a 1 hora a fuego bajo, ojo, bajo. Ahora es momento de cortar las verduras que va a llevar el pollo. Vamos a empezar con un tomate, vamos a hacer lo mismo con un pimentón y cebolla en rama. Lo vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Vamos a tener este resultado y luego vamos a cortar también una rama de apio o apio en rama. Lo vamos a cortar bien finito. Esto le va a dar un sabor extraordinario al pollo. Ahora en una sartén precalentada ponemos aceite de oliva y vamos a empezar con el cebollín o cebolla de verdeo a fuego medio y luego vamos a agregar un poco de pimienta blanca,
ajo en polvo, vamos a mezclar por unos 3 minutos y luego vamos a integrar el tomate. Mezclamos un poco y pasados unos 2 minuticos integramos también el pimentón. Acá vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes e inmediatamente integramos también el apio en rama. Todos estos ingredientes los vamos a dejar por unos 5 a 7 minutos a fuego medio, moviéndolos continuamente. Posteriormente vas a agregar sal y vas a integrar la pechuga, la cual ya desmenucé bien delgadito, y ahora es momento de integrar el sofrito con la pechuga. Para que la pechuga tome mucho más sabor del sofrito, vamos a poner un poquito de agua y lo vamos a dejar allí un momento para que todos estos jugos se mezclen con el pollo y nos quede pues una salsa mucho más rica. De 5 a 7 minutos va a ser este momento. Luego han pasado una hora y miren cómo va mi salsa. La salsa está perfecta. Luego lo voy a dejar otros 10 minutos a fuego bajo hasta que se empiece a reducir un poco la salsa y quede así perfecto. Ahora el pollo ya está mucho más integrado, ya está así como lo ven, pero es momento de hacer nuestra salsa bechamel. Para la salsa bechamel vamos a necesitar inicialmente 500 mililitros de leche. Yo lo medí, son aproximadamente 2 tazas o menos de 2 pocillos. Mira muy bien las indicaciones para que tú lo puedas hacer en casa. Una vez hayas calentado la leche, la retiras y es momento en una sartén de empezar a calentar la mantequilla. 50 gramos de mantequilla y vamos a integrar 50 gramos de harina de trigo. Lo vamos a hacer por cucharadas, poco a poquito. Estos son aproximadamente 5 cucharadas y media de harina de trigo. Seguimos mezclando y vamos a empezar a integrar de a poco la leche caliente. Esto tiene que ser poco a poco. Vas a ir integrando, vas a ir integrando, vas a ir mezclando. En mi caso lo vi un poquito grueso, un poquito más consistente, pues lo quería un poquito más aguado. Así que integré otros 100 mililitros más, un buen chorro de leche. Y luego vamos a poner un poco de sal y nuez moscada. Muy importante, agrega nuez moscada, mezcla, prueba y si hace falta agrega otro poco más. Es muy importante que quede una salsa muy rica al paladar, que no quede muy salada pero tampoco quede muy simple. Ahora integramos esta salsa bechamel, aproximadamente unas 3 cucharadas a la mezcla del pollo. Vas a reservar la otra parte de la salsa porque la vamos a usar para el armado de la lasaña. Así que esta salsa de pollo ya está lista, lo puedes dejar unos 2 a 3 minutos más a fuego bajo para que se integre un poquito, pero como te puedes dar cuenta está perfecto. Si la ves muy gruesa, puedes agregar un poquito más de agua para que quede un poquito más suelta esta salsa con el pollo. Este es el resultado que te tiene que quedar, una salsa bastante ligera, que se pueda, digamos que manipular y que quede muy bien integrada con la salsa bechamel. Ahora es momento de las láminas de la lasaña. Yo siempre las cocino unos 3 minutos. Una vez haya hervido el agua, le pongo un poco de sal y las dejo por solamente 3 minutos, no más de eso. Luego las vamos retirando y es momento de armar ya nuestra lasaña. En el fondo vas a poner un poco de la salsa del ragú o la salsa de carne y un poco de la bechamel. Luego vamos a poner las láminas de lasaña y vamos a empezar con una primera capa de carne molida. Vamos a ir hacia los extremos también para que no nos queden unas partes blancas y vamos a ponerlo muy bien por toda la superficie de esta charola. Luego vamos a poner queso mozzarella. Esto es algo que yo hago, si tú quieres no lo puedes poner. Luego volvemos a repetir el mismo proceso y la segunda capa vamos a integrar todo el pollo. Yo solamente dejo la capa de la mitad con el pollo y le pongo un poco más de queso mozzarella. Volvemos a repetir la misma operación, nuevamente las láminas o las pastas de lasaña y como capa final pues pongo todo lo que me ha sobrado de la salsa de carne. Luego es la última capa y la última capa siempre va a llevar el resto de la salsa bechamel que reservamos. Ponemos allí sobre esta salsa bechamel el queso parmesano
y el queso mozzarella. ¿Cuánto? Pues a tu gusto. Aproximadamente yo me gasté unos 250 gramos. Luego vamos a llevarlo por 40 minutos a un horno que está precalentado a 180 grados. Y este es el resultado final de esta lasaña. Por favor, díganme si no tiene un color espectacular. Y lo más importante no es la apariencia. Créanme que esta lasaña sabe exquisito, que si ustedes siguen todos los pasos les va a quedar igual. Y si a ti te ha gustado esta receta tanto como a mí, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Mira esto cómo queda al interior, queda espectacular, así que no te lo pierdas, por favor, repítelo en casa. Y recuerda que al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote y nos vemos en una próxima visión. Chao. Thank you.